hablar esta noche de la unción de apóstol. Y voy a diferenciar un poquito lo que es un apóstol y la unción de apóstol. Como bien lo voy a decir en el mensaje, los ministerios son todos dados por Dios y son llamados por Dios. Y si Dios no te llamó al ministerio de pastor, no te podés poner de pastor. Si no te llamó al ministerio de evangelista, no te podés poner de evangelista. Si no te llamó al ministerio de maestro, no te podés poner de maestro. Si no te llamó al ministerio de profeta, no te podés poner de profeta. Y si no te llamó al ministerio de apóstol, no te podés poner de apóstol. Esta tarde me llamaba un muchacho y me decía: apóstol, soy anciano de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Puedo abrir una obra? Me dijo. Así por mensaje de texto. Yo le digo, le puse, te tendría que explicar algunas cosas, le puse, no lo quise, porque nos estamos metiendo en un terreno que si la cobertura y la unción de Dios no está sobre nosotros, no solamente vamos a salir perjudicados nosotros, sino toda nuestra familia. Porque en el mundo espiritual hay un impacto, iglesia querida, o por lo menos así es la visión apostólica. Cuando nosotros hablamos de marcar territorio, estamos hablando de marcar presencia y decir: acá estamos. Si nosotros no marcamos la tierra, lamentablemente la va a marcar el enemigo. O sea que en otras palabras no tenemos opción. Yo quiero que compartamos en Corintios, es una palabra, voy a abrir con esta palabra, pero vamos a tocar 2 o 3 más, porque voy a hablar de por lo menos 4 rasgos de la unción del apóstol. Y que gracias a Dios la unción apostólica está sobre este lugar. Yo no sé cuánto lo pueden sentir. Se están rompiendo cadenas mientras que ministramos, mientras que ordenamos, mientras que oramos, mientras que alabamos. Yo no sé cuánto pudieron sentir la sanidad, pudieron sentir alivio en el corazón, cuánto pudieron sentir que el Espíritu Santo se manifestó. Pero si no lo sentiste hasta este momento, falta todavía. Yo quiero que te prepares, porque algo grande el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida esta noche. Vamos. Y tenemos acá, esta palabra dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia. Es lo mismo, ¿no? Porque se presenta solamente una presentación, era otra la palabra. En la 1, en la primera carta de los Corintios, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Sóstenes. Ahí está, esa es la palabra. Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Saben que nosotros estando acá estamos marcando territorio? Yo sé que muchos tenían que estar acá, pero no han podido superar los obstáculos, los ataques del enemigo, y en este momento no están. Si nosotros no estaríamos acá, seguramente estaría otro grupo de personas, y no necesariamente tendrían que ser personas que traigan a Dios a este lugar. Si nosotros nos remontamos a un par de semanas atrás, por ejemplo, cuando se celebró Halloween, en este mismo lugar vino un grupo de gente que alquiló el lugar, como nosotros, y para festejar Halloween. Y resulta que a las 12 de la noche, según cuentan, ¿no? Esto no es para que se asusten, la presencia de Dios está en usted. Según cuentan, se puso como la atmósfera media densa, y dice que todo el predio se puso como oscuro. Y la gente se acercó a la parte de las caballerizas, donde estaban la gente que estaba dispersada por el predio. Dice que habían traído 4 ataúdes y estaban haciendo un pacto. No sé, querrían hablar con el dueño del infierno, no querían hablar con los angelitos, parece. Y se armó un revuelo, hermano, porque imagínense la gente de acá no entendiendo nada. 4 ataúdes, inclusive problemas legales. Llamaron a la policía inmediatamente. Yo digo, ¿qué estaba haciendo esa gente? Esa gente sabía y sabe que aquí, una vez por mes, por lo menos, Remanente Santo viene a marcar territorio a este lugar. Y quería tomar el territorio nuestro.
Pero la unción es tan grande sobre la iglesia, sobre ustedes, que vencen cada vez que tenemos que estar acá, como han vencido en este congreso, y acá estamos marcando territorio esta noche para la vergüenza del diablo y la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, yo quiero una unción de guerra para la iglesia del Señor. Está bueno saltar, está bueno alabar, y yo soy el primero que canto, que salto, que chiflo, que hago coritos. Pero cuando nos vamos a enfrentar contra cosas que no conocemos, o por lo menos tenemos solamente un porcentaje de revelación a través de la Escritura, estamos entendiendo que en el mundo espiritual hay una coalición y que no podemos ceder al primer obstáculo que se aparece delante nuestro. Por eso que Pablo, cuando dice el llamado a ser apóstol, está hablando de su ministerio apostólico. La iglesia del primer siglo fue una iglesia militante, triunfante, gloriosa. La gente caminaba por las calles y dice que cuando Pedro predicaba, la sombra de él sanaba a los enfermos, se convertían. Dice que los bautizaba el Espíritu Santo, aún en la casa de un policía inconverso como fue no me acuerdo el nombre, el centurión romano. Ahí se manifestó el Espíritu Santo. Y la iglesia se reproducía y se multiplicaba pese a las opresiones, a los obstáculos. La iglesia crecía. Bajo ningún punto de vista la iglesia se le cruzaba por la cabeza dejar de ministrar, dejar de fluir, porque había oposición. Y cuando hablamos de oposición, estamos hablando de persecución, estamos hablando de castigos, estamos hablando de martirios, y estamos hablando de hombres y mujeres que por testificar de Jesucristo eran llevados al Coliseo romano y los entregaban a combatir con las fieras. Esa es la iglesia del siglo I. Esa es la iglesia que comandaba este hombre llamado Pablo. El término apóstol en la época de los discípulos no era viejo, no era nuevo. 300 años atrás, Alejandro el Grande, cuando entraba a conquistar una nación, antes de entrar él, mandaba a sus apóstoles. Los apóstoles eran una élite de hombres, era un escuadrón de hombres especiales que tenían una sola misión, eran solamente enviados por el rey, y cuando decían enviados por el rey, era como cuando llegaban ellos, llegaba el rey a ese lugar. Y solamente tenían la misión de entrar a un lugar, reducir a ese país, a esa cultura. Y cuando hablamos de país, estamos hablando de todo lo que implica un país, de la ley, de la religión, de la política, del arte. Cuando entraba un apóstol, después de haber planeado el ataque y de planear la reducción de ese país seguramente se rendía a los pies del reino que lo mandaba el apóstol, y se establecía el reino que lo había mandado a establecer, esa cultura. Por eso que cuando Jesús llama a los 12, entendiendo de qué se va a tratar la cosa, los comisiona y los nombra apóstoles. Él está de alguna manera determinando el destino de ellos después del momento en que Él los va a enviar. Porque es importante entender que siempre Dios, antes de enviarnos, nos va a llamar. Pero que mientras que Dios nos llama y nos envía, hay un proceso de aprendizaje. Muchos no entienden eso, sienten el fervor, sienten el fuego, sienten los dones y se acercan a Dios porque Dios los llama, y antes que Dios los envíe ya se van solos. Entonces empiezan a predicar, quieren abrir iglesias y un montón de cosas más, que después se ve que al no estar enfocada y orientada y fundada por un apóstol, esa iglesia perece. Decía que ¿has visto alguna iglesia así? Yo conozco, hermanos, acá hay miles. Y yo le hablo de... Usted lea Efesios 2:20. Dice que fuimos edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Porque si una casa no tiene fundamento bien puesto, esa casa se va a caer. Y 3 son los ministerios de rompimiento: apóstol, profeta y evangelista. Son los primeros que van al choque a hacer guerra.
Y pastor y maestro, estamos hablando de los 5 ministerios de Efesios 4:11. Los 2 ministerios que restan son ministerios de enseñanza y de discipulado y de crecimiento del terreno conquistado por apóstoles, profetas y evangelistas. Las 5 unciones, Efesios 4:11, usted va a ver, dice que Él llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y a uno los instituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿A qué santo? ¿Quiénes son los santos? Alguno que... Dígalo por fe, aunque sea. Por fe, aunque venga hoy haya venido mal al congreso y diga, por fe soy santo. ¿Sabe que cuando recibimos al Señor, hermanos, por la sangre de Él y por la justicia delante de Dios, porque Dios nos mira a través de la lupa de su Hijo, somos santos? Por eso que cuando Pablo le hablaba a la iglesia, le decía a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Noro Verde, en Remanente Santo. ¿Cuántos santos hay acá? Somos todos santos, che. Aunque algunos tienen una cara. Diga gloria a Dios. Escuchen, es tremendo porque cuando el Señor encomienda la misión a los apóstoles saben que van, sí o sí, es un misterio de penetración y de rompimiento. Es una cultura que el apóstol está encargado de establecer. Y generalmente, cuando uno va a establecer algo con otra cultura, sí o sí hay choque. Y cuando nosotros hablamos de choque, estamos hablando de cosas que primero se mueven en el mundo espiritual, donde no lo vemos, pero por la palabra de Dios entendemos que es así. Pablo dice, yo fui llamado. Ahora, nosotros necesitamos entender por la palabra de Dios que para hacer el trabajo que tenemos que hacer, que es marcar territorio, que es establecer el reino de Dios. ¿A cuánto se le estableció el reino de Dios en su casa? Mi casa era un desastre, hermanos. Patadas voladoras, cuchillazos. Algunos igual que yo. Plato por la cabeza. Cuando estaba, generalmente no estaba nunca. Andaba por ahí cuando me agarraba la noche, donde me daban cariño me quedaba. Parecía un perrito. Porque así estamos cuando estamos sin Dios, hermanos. Nos vamos para donde nos lleve la ola. Y sin querer, y muchas veces sin pretenderlo, hacemos mucho daño. Y generalmente le hacemos daño a las personas que más amamos. Porque a los que nos aman, no nos aman. ¿Qué le importa si estamos o no estamos? ¿Qué le importa si nos morimos? Pero la gente que nos ama de verdad, la que está más cerca nuestro, cuando estamos perdidos, somos las que más lastimamos. Pero un día vino el reino de Dios a mi casa, a mi corazón, se estableció. Entonces cuando se estableció el reino de Dios, las cosas empezaron a cambiar, la mente me empieza a cambiar, el espíritu se empieza a reavivar. Es como que algo se despierta, se empieza a nutrir de algo que hasta ese momento yo desconocía, que eran las cosas espirituales. Y de igual manera, el reino de Dios se estableció en su casa. Y se va a establecer en la casa de sus hijos. Y estamos bregando y peleando acá en Virrey del Pino, que es el lugar donde hemos vivido, donde tenemos amigos, donde yo camino por las calles y se me estremecen las entrañas de ver amigos míos que tomábamos juntos, que estábamos juntos, que hoy están hasta locos de la droga. El otro día había uno que estaba colgado arriba de un palo, porque el diablo le tomó la mente con drogas, con marihuana, y está loco. Y se sube arriba y se dejó los cabellos largos, así, y uno no dice, tenemos que establecer el reino de Dios acá.
Y es con violencia, hermanos. Porque el diablo es bien violento, el diablo no nos saca. El diablo, un día cuando menos te imaginas, te levantaste a la mañana a tu casa y de repente tu hijo es un demonio, no lo conoces, te quiere matar. Y ¿cuándo se convirtió en esto? ¿Cuándo fue que dejé de tener comunicación con él? ¿Cuándo lo perdí de vista? ¿Cuándo permití que se juntara con esas amistades? ¿Cuándo? No sé, porque el diablo es así. Sin que lo veas se metió, pero violentamente te mostró que Él es tan real como es Dios. Entonces venimos aquí y estamos entendiendo que todos los ministerios, desde apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todos son llamados por Dios. Vos quizás no sos un evangelista, pero empezás a ministrar con un evangelista y el evangelista te va a llevar a ganar almas. Y se van a acabar las campañas, se van a acabar los trataditos, porque las vas a ganar con tu vida, porque te transfiere esa unción. Con el pastor pasa lo mismo, te va a transferir unción de pastor y vas a acompañar las almas y las vas a llevar y las vas a visitar y quizás te van a hacer doler la cabeza, pero vas a igual, pues te transfiere esa unción. Dicen amén. Con el apóstol pasa lo mismo, con el profeta lo mismo. El profeta además es el menos paciente. Te confronta con la palabra y no espera el resultado. No es como el pastor o el apóstol en este caso. Ahora, nosotros quizá no estamos llamados como el apóstol Pablo, o quizá algunos sí, al ministerio apostólico. ¿Y cómo hago, pastor? Si yo quiero la unción apostólica, necesitamos meternos bajo el manto de la unción del apóstol. Yo quiero tocar solamente 4 textos para que veamos cuál es la unción del apóstol. ¿Vos sos apóstol? No. ¿Pero podés tener la unción del apóstol? Sí, podés. ¿Por qué? Y porque te asociás, te metés bajo la cobertura y todo lo que vas a hacer de acá en más, ya sea en materia de entrar y penetrar con el reino de Dios a lugares inhóspitos donde el diablo se te levanta con todo el infierno para arruinarte la vida, para echarte un cáncer, vas a tener la cobertura del poder del Espíritu Santo, porque vas a estar haciendo lo que la palabra de Dios. ¡Haga guerra! Miren, lo primero, yo saqué acá esta palabra. Dice así, y esto es para los líderes, porque estamos ministrando líderes. Perdón, no pregunté, está el pastor Marcelo acá, pero ¿hay algún otro pastor que se acercó al Congreso? Levante su mano, si hay algún pastor que no lo mencioné. Pastora, pastor, que haya venido, ¿no? Todos líderes. Bueno, es lo mismo, pero estamos ministrando en esta unción. Y cuando hablamos de establecer el reino de Dios, yo quiero que lo vean de esta forma, chicos y hermanos y amigos. Ustedes están estableciendo el reino de Dios en las vidas. Es ardua tarea la que el Señor nos mandó a hacer. Porque las vidas son inestables, son emocionables, son volubles. Por eso necesitamos, para hacer este trabajo, entrar en la unción del apóstol. El líder tiene que tener unción apostólica. Porque si no, no va a poder penetrar y plantar, más allá de una palabra superficial, el reino de Dios en una vida. Y le voy a explicar por qué. Miren lo que dice acá. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice así. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Lo primero o una de las características que yo veo acá es, escuchen esto y anótenlo si quieren, es la visión arquitectónica. El apóstol tiene visión de arquitecto.
Por esta palabra estoy diciendo. Edificio quiere decir, en el idioma original, oikodomeo, que tiene que ver con construcción, pero también tiene que ver con promoción espiritual. Porque el texto anterior dice, nosotros somos labranza y edificio de Dios. ¿Qué cosa es la iglesia? Labranza y edificio de Dios. ¿Qué cosas hacen los líderes con sus discípulos? Los edifican, los promueven espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguno acá que hace eso? Escuche, si no hace eso, su célula es un grupo de amistad nada más, muy lindo, pero Dios no puede construir reino ahí, porque reino es establecimiento de una cultura que subyuga a otra cultura, la reduce y se impone. Entonces las cosas empiezan a suceder no como quiere acá las cosas de la tierra, sino como quiere Dios que está en el cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos tienen visión apostólica? ¿Cuántos tienen visión de reino? ¿Cuántos van a hacer guerra espiritual para hacerlo? Vamos, sea fuerte el aplauso para el que vive y reina entonces. Escuche, perito arquitecto. ¿Sabe lo que es un perito? Es una persona preparada. O sea, el trabajo que hacemos, la actividad que hacemos, no es para improvisados. Aunque muchas veces la hagamos como podemos. Pablo dice, yo soy perito arquitecto, pero más puntualmente arquitecto, está hablando de alguien que tiene la capacidad de ver algo que quizá nosotros no lo podemos ver. Como por ejemplo un arquitecto. El otro día vine con un muchacho, amigo mío, algunos lo vieron en la iglesia, y lo traje para ver el templo, arquitecto. Y cuando se acercó empezó a mirar el templo y lo miraba. Y ¿vieron lo que es el templo nuestro? Está en un galpón todo que falta que le echemos nasta y se prende fuego. No tiene nada, no tiene. El otro día no me acuerdo quién venía a la iglesia y le digo remanente, ¿sabes? Yo viajé 3 años atrás cuando tenía cartel. Ahora no tiene ni cartel, no sé si se den cuenta. Vos le das referencia a alguien y busca un galpón ahí pelado, pero no tiene nada. Antes estaba la foto nuestra por lo menos. ¿Se acuerda? Y uno se olvida, está en la actividad, pero él vino y miraba el galpón, porque literalmente es un galpón, y él pudo ver con ojos de arquitecto. Y él me dijo, mirá, acá no sabe, una palmera. Yo decía, ¿dónde la palmera? Una palmerita acá. Me dijo, en el piso epicás, pones luces de abajo y sale para arriba, no sabe lo que va a hacer. Las paredes me dijo que eran unas luces así que salían para arriba y para abajo. Le ponemos, me nombraba cosas. Y nosotros necesitamos visión de arquitecto para poder ver en nuestros discípulos lo que todavía ellos no son. Porque si nosotros no tenemos esa visión arquitectónica, lamentablemente, muchas veces, en vez de conectarlo con el producto final, con el ungido que va a afectar naciones, nos conectamos con el ingrato mentiroso que nos mintió, que dijo que iba a venir a la célula y no vino. Y ahí me enojo. ¿Se entiende? ¿Por qué necesitamos esta clase de visión? Y esta es una de las características y un rasgo de la unción apostólica. ¿Sos apóstol? No soy apóstol. ¿Podés tener la unción apostólica? Sí podés. Necesitamos esta unción, necesitamos ver para no chocar con la realidad. Primera cosa que tenemos que hacer, tenemos que creer en ellos. Tenemos que creer, tenemos que motivar. Ya sé que nosotros, lamentablemente, en nuestra parte humana nos vamos a conectar con lo miserable, porque hay algo de miseria también en nosotros. Y lo primero que nos salta, si nos cuentan algo bueno o algo malo, lo primero que creemos es lo malo. Sí, che, aquel sabe que trabajó 1 año, se compró una casa, no sabe. Sí, no habrá vendido droga. ¿A quién le habrá robado? Pero a eso lo recibimos. ¿No? Pero lo bueno nos cuesta. Y vemos acá que muchas veces estamos impregnados de esa cultura de descreer de todo el mundo, de descalificar, de rebajar, de desacreditar,
de quitar mérito, de ser mezquino cuando opinamos de alguien. Tratamos de ver siempre, como dijo Jesús, si tu ojo es malo, todo tu ser estará en tinieblas. Y cuando hablaba de malo es una palabra griega, haplus, que quiere decir tacaño y mezquino. Tacaño, que resta importancia, que raya cerca del orgullo ya. Donde todo lo mío es mejor y lo del otro está por debajo siempre de mí. Y donde no necesito de él ni necesito aprender. O sea, quizá la persona no tiene las condiciones. Pero, por ejemplo, él ama mucho al padre y el padre le dice, vos vas a ser un campeón. Si te pones a estudiar, yo lo practico con mi nena. Y el hijo, si lo ama al padre, con tal de llenar las expectativas de ese padre, va a tratar de hacer lo que el padre le está diciendo. Esa es una ley, esto es psicológico. Pero es verdad, hermano, esto, antes de ser descubierto por este Pigmalión, esto lo hacía Jesús. Él andaba con los discípulos y los bancó 3 años. ¿Cuánto los bancó? 3 años los bancó. Y Pedro era contestador y era jodón y siempre se mandaba alguna. Hasta un día de Satanás lo trató el Señor. El otro, Juan y Zebedeo, que eran los hijos del trueno, que querían siempre estar al lado, que siempre querían los primeros lugares, nunca querían laburar, pero siempre querían el carnet de líder. Y los tuvo que bancar, hermano. ¿Por qué? Porque él no estaba mirando las miserias, él estaba viendo los 11 que iban a afectar a toda una generación cuando él fuera ascendido al cielo. Iban a hacer tambalear los cimientos del Imperio Romano. ¿Cuánto lo cree? Hermanos, la visión arquitectónica, necesitamos empezar a ver a nuestros discípulos así. Y le animo a chicos, ustedes que tienen grupos celulares, yo sé que a muchos les traicionan, se van para atrás, dejan de venir. No permitan que el diablo gane terreno. El líder que marca territorio siempre está haciendo presencia, siempre está él ahí. Con un llamado se acerca, no mengua, no lo ve ahí en la caída, él lo ve levantado y ungido por el poder del Espíritu Santo. Por eso que la pelea insiste, persevera. Vamos, fuertes aplausos, y es para el que vive. ¡Oh! ¿Cuánto lo creen? Yo sé que acá esta gente le está diciendo el Espíritu Santo, vas a tener que buscarlo a este. Hermanos, yo le hablo, ¿saben por qué? Tengo un obispo, no sé dónde está ahora. ¿Está allá, pastor? Él creyó en nosotros cuando nosotros teníamos 7 personas. Es más, él nos ordena como pastor, los que están de testigos, que nos ordenó la iglesia en Casanova, que cuando él nos ordena, no sé si está grabado algo ahí, está grabado, hay unos videos de reverendo y de apóstol, cuando ungieron en FEPA y de apóstol, pero no sé si está de pastor. Nosotros tenemos 3 ordenaciones para la gloria de Dios en tan pocos años, porque fue así, Dios lo preparó. Pero cuando Él nos ordena, todavía tengo en mis oídos bien patentes las palabras. Él dijo, para donde el Señor los quiere usar. Él no nos ordenó como pastor. Él no nos encasilló en ningún lugar, en ningún ministerio. Y con esto no estoy diciendo que alguien cuando ordena a un pastor, un líder, un ministro, a un apóstol está encasillando. Le estoy diciendo que las conversaciones que teníamos, que él decía, ustedes, esto es el pequeño comienzo de algo grande.
Y siempre nos desataba palabras, siempre decía, es más, hoy nos dice, y a veces no lo quiero contar porque parezco soberbio, ustedes tienen que estar en otro lado, tienen que estar viajando por Argentina, por otros países, el mundo entero tiene que conocer el ministerio Alejandra, por ejemplo, me dice. Quizá alguno dirá, che, para tanto, ¿eh? ¿No será que se ha enamorado el pastor de los locos estos? Bueno, hace 7 años, cuando éramos 7, nos dijo lo mismo. Entonces vemos, usted es parte de esa palabra que Él nos soltó en su vida. Él creyó en nosotros cuando nadie creía, cuando nos perseguían, cuando se burlaban de nosotros, cuando nos querían incendiar la iglesia. Fuertes aplausos si es para el Rey. Hagan guerra con los aplausos también, aunque el diablo reviente. ¡Aleluya! Hermano, la visión arquitectónica, segunda cosa que tenés que tener, confiar en la actividad del Espíritu Santo. Él nos dejó asistencia. Escuche, yo le voy a estar hablando acá si el Espíritu Santo no me hubiera tocado, pero ni loco. Tipo racional que leía de Sócrates, Buda, Hare Krishna, todas las filosofías orientales, omniología, Rampa, el otro, Fabio Serpa, que vuelven para atrás, la sofrosis, que era cuando vos volvés al nacimiento, al feto, y del feto salís, te vas a otra vida. Todo eso leía yo. Parapsicología, empezás el curso de control mental, método Silva, programación de la mente, seducción a distancia. ¿Te gusta esa chica? Decía Silva, empezá a coso y vos la vas a... Y nosotros como un tarado, haciendo con la cabeza... A ver si después abríamos los ojos en el colectivo, me está mirando, y por ahí la piba te mirá, casualidad, si así la estoy seduciendo a distancia, porque la estoy haciendo con la mente. Tipo Tuzam. Y confiemos en Él. Tenemos asistente, no deje de predicar. No deje de predicar, mi mamá no se convierte, me quiere echar de mi casa. Seguile predicando. Cuando menos te quiere imaginar va a estar ahí. Porque tenemos un Dios maravilloso, que quiere que todos estemos en las cosas del Señor, que quiere que todos seamos librados de lo que tenemos como carga en el corazón, de muchas cosas malas que hemos vivido. Y muchas veces cosas que las hemos contraído sin pretenderlo, solamente por vivir ignorante de las cosas de Dios. Y la tercera cosa es la paciencia. La paciencia. Es necesario que tengas paciencia. Estamos acostumbrados a las cosas rápidas. Dice Corintios 2:12. Miren, que dice que el apóstol ¿dónde está? Con todas las señales, dice 2 Corintios 2:12, con todas las señales de apóstol han sido hechas en vosotros en toda paciencia. ¿En qué cosa hizo la señal? En toda paciencia. El problema de muchos líderes de avanzada, que queremos los resultados rápidos. Somos estamos impregnados por el llame ya. Ya le prediqué, no, vamos a hablar, no, ya le prediqué el otro día. Que se vaya con el diablo si quiere. Capaz justo ese día estaba esperando la invitación. Necesitamos entender que la actividad del Espíritu Santo no se detiene, que no depende de nuestras fuerzas humanas, que ni siquiera depende de nuestras habilidades. Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. No está limitado nuestro contexto, nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestra sabiduría. Él rompe con todo eso, escapa de eso porque puede estar aquí, puede estar en cualquier lugar. Y donde nosotros no podemos llegar, Él llega y está actuando. Pero es necesario que podamos entender el proceso del Espíritu Santo en nuestros discípulos, con toda paciencia. Tenemos el segundo rasgo que yo encontraba acá en lo que es la unción de apóstol, porque yo quiero que ustedes tengan la unción de apóstol. Quiero que donde vayan rompan cosas, establezcan el reino. Quiero que se llenen sus grupos celulares. Quiero que se llenen las casas donde están haciendo guerra espiritual. Quiero que llenen los lugares donde van a ir aquellos que vienen de otros lados, barrios, que tienen sus iglesias. Quiero que lleven esto a su iglesia. Que no vayamos a buscar avivamiento a otro país, porque el avivamiento está dentro de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¡Amén!
Tenés un Dios grande, decile. ¡Qué bárbaro, che! ¿Cuánto necesitamos esta unción nosotros? Pues el diablo nos tira todos los días. Acá no hay un encuentro que no tengamos que colgarnos de ahí arriba. Me acuerdo, una vez venían no me acuerdo si eran los matrimonios. Ya estaban entrando, ¿eh? Nosotros todavía no colgamos la pantalla. Y no podíamos ser, no puede ser. Y venían caminando por el pasillo y yo, ¿cómo puede ser que el diablo nos gane una guerra? Y casi tiramos todo. Y no, dale, pum, pusimos una silla, colgamos arriba un palo, pum. Cuando queremos colgar, poner la pantalla, los hermanos empezaron a entrar ahí. Se da la pantalla puesta. Hermanos, porque cuando está la unción apostólica, nosotros no nos rendimos ante los obstáculos. Es más, los obstáculos nos hacen enojar con el diablo, nos hacen sacar lo más fuerte que tenemos y no reculamos, sino que avanzamos en el nombre de Jesús, porque creemos que estamos estableciendo el reino de Dios. ¡Amén! ¿Cuántos lo creen? Miren lo que es esto. Está en 2 Corintios 2:5. Y acá hay dos palabras. Y yo quiero que usted se lleve estas palabras en esta noche. Porque dice así el apóstol. Este es el apóstol, el que está impartiendo esta unción. En el versículo 5 dice, derribando los argumentos, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo al pensamiento de la obediencia de Cristo. ¿Sabe que hay dos palabras acá? Las busqué en el original porque me llamaron la atención. Una es derribando, y si usted quiere poner un rasgo de esto, yo no le puse derribando porque es un verbo, está en gerundio, pero le puse que la unción de apóstol tiene rompimiento. Quiero que se le grabe esta palabra esta noche, rompimiento, porque eso lo va a hacer agresivo contra el diablo. Usted, si está siendo discipulado por alguien y se le cayó 70 veces, te puedo asegurar que no te cae más, te enojas con él y te levantás en el nombre de Jesús. Esto es así, cuando vos tenés unción de apóstol y entendés que en la unción de apóstol viene el rompimiento. Escuche, esta palabra, edafiso, quiere decir poner al mismo nivel que el suelo. El derribar, ¿sabe lo que quiere decir derribar? Esto hasta acá, pero viene un huracán, hermano, de unción, lo derriba y lo deja al nivel del suelo. ¿Qué es lo que deja al nivel del suelo? Escuche bien, la palabra logismo. ¿Qué es argumento? Logismo. ¿Sabe qué el logismo? Es un pensamiento dudoso que proviene de la conciencia. ¿De dónde viene el pensamiento dudoso? De la conciencia. Pero si yo tengo la conciencia tranquila, dijo uno. La Biblia dice que mientras que nosotros estamos lejos de Dios, por cuando todos pecamos, quedamos destituidos de su gloria. Y la conciencia es una parte fundamental del ser humano. Nosotros, dice la Biblia, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros le damos énfasis a lo físico porque lo palpamos, lo tocamos y nos conectamos con el mundo exterior a través de un sistema de ¿cómo es? Fibras micronerviosas. Nos conectamos con el mundo exterior y estamos muy pendientes de lo físico y descuidamos lo espiritual. Lo espiritual es tan importante o más que lo físico, porque conozco gente, hermanos, que estuvo pasando un momento difícil, hasta miembros del cuerpo ha perdido en estos últimos días, pero en lo espiritual se encuentra intacto. ¿Usted lo puede creer? Yo lo creo, hermanos. ¿Por qué? Porque en algún momento entregó su corazón a Jesús y vino el poder de Dios sobre él. Y quizá, dice la Biblia, te van a matar, te van a perseguir, te van a hacer la guerra, te van a ejecutar, te van a sitiar. Pero dice, todo eso pasará, cielo y tierra, pero lo que yo vertí dentro tuyo, que es mi palabra, no va a pasar. Y esa palabra te va a mantener firme en el día malo. ¡Firme! Ni loco le prestas la boca al diablo a hablar mal de alguien o quejarte, aunque te pase algo, vos siempre le das la gloria a Dios. ¡Amén! Unción de apóstol. ¿Quién quiere unción de apóstol? ¿Quién quiere unción de apóstol? Esto es bueno,
Esto es peso por peso, hermano, libra por libra. Esto te va a servir para tu vida, para tu ministerio, para tu liderazgo, para tu grupo celular. Tu célula nunca más será la misma, tu iglesia nunca más será la misma. Y si no, voy a contarle al pastor Marcelo, que me dijeron que el domingo me contaron la unción de la iglesia en Valcarce, la unción maravillosa. La tía me dice, ¿no sabe la unción que le tocó al pastor? Me dice, gloria a Dios. Yo digo, es unción de apóstol. Un aplauso fuerte al que vive. ¡Aleluya! Porque se te pega. Decía que tenés al lado, se te va a pegar. Se te va a pegar. Miren, esta palabra dice, los argumentos, escuche bien, los argumentos anulan tu destino profético. Porque el argumento es como una pared que no te deja ver bien. Ustedes ven el original. Es un pensamiento dudoso que viene de una conciencia, bíblicamente hablando, de la raza caída. Porque el ser humano es un ser caído, es un ser creado, un ser caído y un ser restaurado cuando le entrega el corazón a Jesús. Entonces, la conciencia, o en otras palabras, como dicen los psicólogos, el alma, llena de emociones, el intelecto, la voluntad, deja de dominar para que empiece a gobernar la parte espiritual. Entonces el timón de tu vida ya no lo manejan tus sentimientos, que muchas veces son inestables. Ahora el timón de tu vida lo maneja el poder del Espíritu Santo. Pero mientras tanto dice que los argumentos no te dejan cumplir el destino profético que tenés, te lo anula. Y muchas gentes están en nuestras iglesias, tienen que crecer, tienen que desarrollar, están en nuestras células, pero tienen argumentos en la mente, y si nosotros no entendemos que hay rompimiento en la unción apostólica, vamos a vivir de acuerdo a los argumentos de ellos. El apóstol me dijo el otro día, el obispo me dijo, tu ministerio no puede depender de un caprichoso que se le ocurrió no venir a tocar la guitarra hoy. Un ejemplo, no estoy hablando de guitarristas, de músicos, pues son excelentes músicos. Pero ¿qué sucede cuando hay argumentos en la mente y la persona tiene que llegar a un nivel sustancial de gobierno, de discipulado, de edificador a otra persona en las cosas de Dios, pero por un argumento que puede ser del que sea, del no puedo, de no sirvo, de tengo fiaca, de esto no es para mí, de que esto, el fútbol es lo mío. El argumento que no te deja cumplir tu destino, tenés un destino acá profético, un propósito, pero el argumento no te lo deja cumplir. Porque los argumentos son verdades a medias. ¿Qué le hizo la serpiente a Eva? Ah, sí, que no puedes comer del árbol con que Dios te dijo que no comas. Le dejó. ¿Sabes lo que pasa? Que si vos comes vas a ser como Dios. La mujer dijo, voy a ser igual que él. Y van a ser abiertos tus ojos. ¿Le fueron abiertos los ojos? Sí, porque dice que empezó a ver el bien y el mal. Porque hasta ese momento conocía el bien. Pero fue igual que Dios. El diablo siempre usa la misma, no tiene creatividad, siempre la misma. Lástima que si vos no entendés estas cosas vas a caer siempre. Usa la media verdad. Juega con vos, te manipula. Entonces te muestra una verdad y decís, ¿no será que yo vi eso? Sí, pero no la viste, no lo sabés bien si es verdad o no. ¿No? Y entonces el argumento es una media verdad que te impide, una pared te impide avanzar, una limitación. ¿Saben lo que son? Paradigmas, son formas de pensamiento que nosotros creemos que están bien porque las hemos heredado quizá de nuestra familia, quizá de nuestros amigos, nuestro entorno, están impregnadas en nuestra cultura. ¿Cuál es el problema de la cultura? Que se alejó de Dios. Y hace 200 años valoró más la razón. Entonces dijo, no, con la razón nosotros tenemos nuestra escala de valores. Y pensamos que esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno.
Y dejaron de valorar lo que Dios decía que era bueno. Entonces se agarraron de la moral humana. Y la moral humana después cambió la escala de valores, porque la moral humana habla de lo relativo. El relativismo moral. ¿Qué es relativismo moral? Si a mí me gusta, está bueno. ¿A vos te gusta, sos chica, te gusta otra chica? Sí, está bueno. ¿Quién dice que no? La Biblia es anticuada. Tienen que hacer leyes donde digan que yo me puedo casar con otra chica y que puedo... ¿Qué es? Relativismo moral. Nos alejamos de la verdad de la palabra de Dios. Argumentos, mentiras. ¿A qué tenemos? Acá tengo 2 o 3 cosas aquí. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos que romper con esta unción de rompimiento? Primero, argumentos levantados, que tienen que ver con rótulos. Rótulos es un catálogo, alguien que te rotuló, te dijo, vos sos tal cosa, y vos te la creíste. ¿Qué decía Jacob? ¿Qué era? ¿Qué quería decir Jacob? ¿Se acuerdan qué quería decir? El engañador. Entonces, él era el engañador. El nombre de él lo definía en su personalidad, en su carácter. Muchas veces no es nuestro nombre, pero sí son todas las palabras que han salido negativamente de personas que muchas veces estaban en nuestro entorno y que son muy importantes para nosotros. Alguien dijo por ahí que somos el reflejo de las 5 personas que están más cerca de nosotros y que más amamos. Es más, muchas veces no somos quien tendríamos que ser, sino que somos lo que están a nuestro alrededor quieren que seamos. Alguno dice, ¿qué está hablando el pastor? ¿En chino? No lo entiendo, ahora te lo explico. Lo explico siempre en los lenguajes. Había un varón que era muy bueno. No era malo, pero era medio cara de mono tenía. Y por la cara te hace asustar. Entonces cuando se armaba una guerra, así, no andaba este lugar, andaba, él se la aguanta. Y el otro, como le decían todos que él se la aguantaba, él salía, pero ciego, lo mataban a golpe, pero el pobre tenía un miedo, pobrecito. Pero él no era él mismo, porque si era por él, el miedo que tenía lo hacía retroceder, sino que él quería cumplir las expectativas de aquellos que decían, no, el valiente de la barra, que vaya él. ¿Se entiende, hermanos? Tenemos que renunciar en esta noche a todo rótulo, a todo catálogo, a toda palabra que nos haya marcado, porque nosotros tenemos unción de rompimiento, unción de apóstol, y se va a romper. Y si se rompe, nosotros lo vamos a romper en nuestros discípulos, porque ellos tienen rótulos, tienen carátula, por eso no crecen, por eso no avanzan. Pero en el nombre de Jesús, por esta palabra, se va a quebrar, y para la gloria de Dios, ellos van a crecer. Aunque el diablo diga que no, nosotros decimos que sí, para la gloria de Dios. ¡Amén! Escuche, tenemos que romper, escuche bien esto, porque esto me partió la cabeza, a la influencia de liderazgos negativos. ¿Qué es un liderazgo negativo? Alguien que pretendió en algún momento darme una enseñanza y yo la asumí. Yo traté, hermanos, en la iglesia con testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová tienen unos argumentos con la Biblia que cuando vos te pones a predicar, ellos miran y siempre miran desde los argumentos que les sembraron a ellos, que son totalmente antibíblicos, sin principios hermenéuticos, mal interpretados, pero para ellos lo que le enseñaron a ellos. Y tratamos muchas veces con discípulos que vienen a nuestros grupos celulares, que estuvieron en iglesias legalistas, y hoy quieren hacerse los libres, y acá quieren en remanentes saltan un poquito, pero el demonio del legalismo los tira para abajo y dice, no salten mucho, a ver si. Porque el legalismo, hermanos, te hace creer que Dios te está mirando con un largavista y a ver que no te vayas a equivocar. Gente que tiene desconfianza de todo el mundo porque tuvo alguien que fue su líder, que fue un manipulador, que siempre lo manipulaba, siempre le buscaba la vuelta para sacarle algo, para meterse en la casa.
para meterle la familia en contra, yo lo vi. Pero era el líder, le decía, no, no es así, pero ¿cómo que no? Si es mi líder, mi pastor. Toda la familia embobada y el único que se da cuenta era él. Pero como la familia estaba embobada con el tipo, se la tenía que comer. Entonces uno tiene un liderazgo negativo, después tiene las influencias y tiene desconfianza de todo el mundo. Te digo porque te va a sentar en su célula y no va a entender qué te pasa, tiene un argumento. Por eso decía que necesitas unción apostólica. No te quiero vender ningún buzón acá, decirle, necesitas esto. ¿Cuánto lo creen? Va, yo le hablo a gente que quiere crecer en su grupo. Porque creemos que lo apostólico, hermano, está bueno hasta donde llegamos, pero no me conformo, nosotros vamos por más. ¡A ver! ¡Vamos! Hermanos, no me quiero tomar mucho tiempo. Condescendiente, hermano. ¿Sabe cuántos ministros el pastor debe conocer? ¿Cuántos ministros son manoseados? Yo me determiné con Alejandra a no dejarme manosear más por gente inmadura y que expone sus caprichos para manipular tus decisiones. Porque depende cómo actúes vos, pastor, yo me cambio de iglesia. Así, hermano, yo lo escuché. ¿Y saben cuántos pastores son manoseados por esta gente? Que todavía no sé si se convirtieron o no. Sé que van a la iglesia. Y a veces andan de iglesia en iglesia. Yo no hablo de la gente que viene a Remanente Santo porque hay buenos pastos, se les da amor, afecto, y en otros lugares los maltrataron, los castigaron y casi los echaron a patada. No estoy hablando de eso porque hay un montón acá. Pero estoy hablando de esa gente que no respeta la unción, que no respeta la autoridad de nadie, el trabajo de nadie, y con tanta desfachatez e inmoralidad se acerca y yo vengo acá, pero vengo a apoyar. Que si no me pone a tocar el teclado, no me quedo acá en esta iglesia. ¿Ah, no? ¿Y sabe qué hacen los pastores? Toma el teclado, hermano, no, toca el teclado. Entonces el tipo, un pecador bárbaro, se come las chicas del coro. Pero el pastor, si lo toca, se queda sin teclado. Pero sabe que cuando está la unción apostólica, hermano, eso parece que te prende fuego. Y vos decís, me quedo sin teclado, me quedo sin techo, me quedo sin iglesia, pero este caradura acá no lo quiero más. Que se lleve el teclado, yo prefiero la unción de Dios. Prefiero que se manifieste el Espíritu Santo en mi vida. El otro día me dijo una, me fui para la calle, váyase querida, tiene miles de lugares acá para secarse espiritualmente porque le van a hacer todos los gustos y le van a hacer todos los caprichos. Si usted quiere vivir en Cristo, quédese acá porque hay unción de rompimiento, ese argumento caerá y la unción vendrá sobre tu vida. Pero si no lo querés, tenés miles de lugares para ir a secarte. Que te van a recibir con los brazos abiertos pensando que sos la salvadora o el salvador. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, esto está bueno. ¿Eh? Sí. Necesitas unción apostólica. No soy apóstol, no importa, pero metete bajo el manto. No te dejes ganar terreno por estos demonios. Tenemos aquí otra palabra que yo la encontré, está en Romanos, esto para líder apostólico, Romanos 1:11, y dice así, el apóstol Pablo acá, bueno, si le hablamos de un tipo guerrero, tenemos este hombre acá que la verdad que no le atamos los cordones nunca, ¿no? Pero que es un ejemplo para nosotros, los que seguimos las pisadas del Señor. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 11, el capítulo 1, dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual
a fin de que seáis confirmados. ¿Qué quería el apóstol? Quería veros. Quería ir a la iglesia de Roma para comunicarle algún don espiritual para que sean confirmados. Porque ¿sabe qué es confirmar? Es certificarte algo que vos ya sabés, pero que necesitas de un padre, de un líder, de un mentor que venga y te lo confirme, que te diga: vos sos, a vos te llamó el Señor, donde ya no queda margen de duda. Y el apóstol decía: deseo iros a comunicaros a alguno. ¿De quién es el don? ¿Del apóstol? No, los dones son tuyos y son míos, porque por lo menos la Biblia dice que Dios nos dio un don. Decía que por lo menos un don tenés, decirle. No te asustes que nadie te quiere en la iglesia, pero algo tenés un don. Como mínimo tenés un don, ¿no? El problema, hermanos, de cuando no está la unción apostólica, que todo aquello que tenga que ver con dones, con gracias, con carismas, con crecimiento, con llamado, con unción, cuando no está la unción apostólica, todo eso a mí me representa una amenaza. Porque yo digo, si le pinta la unción, ¿a dónde me siento yo? Entonces empiezan a manifestarse sentimientos negativos que se acaban hasta que Dios manifiesta la unción en vos. Duran hasta que se manifiesta la unción en vos. Y yo conozco líderes que tenían hijos espirituales que los llevaban y me los presentaron. Y yo, va a ser una... Pero cuando le vi que el otro tenía unción, que tenía una gracia y que tenía, el líder ya le empezó a hacerlo. No, pará. No querías que lo vea yo. Es como que querés esconder el sol con la mano. El tipo capaz que es un apóstol bárbaro y vos lo escondés, pensás que vos lo vas a tapar. Si Dios, hermano, yo te lo digo por experiencia, hasta el día de hoy nos quieren bajar el ministerio. Hay personas que darían un pedazo de su vida para que el remanente santo se evapore, desaparezca. Y si estamos aquí parados todavía es por la gracia de Dios. Te lo dice alguien que lo quisieron matar de que era así chiquitito, pero Dios lo impidió y el crecimiento lo dio Él. ¡Créanlo! Esto es tremendo, hermanos. Saben que las personas necesitamos de alguien, en otras palabras, lo que vos tenés, si no tenés un padre, un mentor, alguien que pueda confirmarte ese don, jamás saldrá a la luz. Ese es el problema de muchos que han tenido ministerios quizá hermosos, pero la persona que tenía que desatarlo y confirmarle ese don no hizo lo que hizo el apóstol, lo tiró abajo. Che, aquella iglesia está creciendo. No, fíjate que guarda, mucha gente, pero guarda que no todos irán al cielo. No sé cómo sabe él, ¿no? Quién se vaya al cielo, no, pero con tal de desacreditar tu, digámosle, éxito, la mentalidad apostólica y la unción apostólica sabe que éxito es sinónimo de gente envidiosa y celosa que se te va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Por eso sí hay que tenerlo, no te asustes de eso, che. Espéralo con los brazos abiertos. Vengan los celosos, los envidiosos, yo los voy a besar a todos. Porque algunos dicen, ¿por qué me tendrá celos? ¿Yo qué le hice? Pero hermano, volviste atrás, estás perdiendo tiempo. Eso es parte del juego. A vos te gusta el éxito, se te van a levantar en el nombre de Jesús. Pero escúchame, no importa. La Biblia dice que bienaventurado somos cuando hablen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, porque grande es nuestro galardón en el reino de los cielos. O sea, mientras más mienten de vos, más cosas grandes Dios te va a preparar para tu vida.
Seguí mintiendo, que a mí me sirve, decile. A mí me va mejor. Yo crezco más. ¡Ah! ¿Cuánto lo creen? Algunos dicen, mirá el 0 kilómetros de este desgraciado. Y sí, pero toda la mentira que dijiste de mí, se cumplió la Biblia. Seguí mintiendo que me va otro 0 kilómetros más, Señor. De un aplauso al que vive, hermano. Gloria a Dios si se cumple la palabra. ¿Cuántos quieren unción de apóstol? ¿Se puede tener unción de apóstol sin ser apóstol? Sí, se puede. Ponete bajo el manto. Porque aunque sea te vas a salpicar. Hermanos, saben que las personas necesitamos. Un psicólogo dijo en el siglo XVII que las personas hay una distancia entre lo que ellos son cuando se miran y lo que ellos les gustaría llegar a ser. Le dicen el yo ideal y el yo presente. Mientras más lejos está esa distancia, mientras más haya de distancia, más indignidad, más resentimiento y más bronca va a tener la persona con ella misma. Y envidia con los demás. ¿Por qué? Porque el modelo a alcanzar está muy lejos de su presente y de sus posibilidades. Entonces, se aconseja decir, bueno, baja tu ideal un poquito más para abajo y alimenta la habilidad que Dios te dio. Entonces, hermanos, el apóstol, sin saber psicología, estaba guiado por el Espíritu Santo, hermano. Y él los estaba confirmando en los dones, sabiendo que si la iglesia estaba pasando un momento triste y de frustración, él con la palabra y con la confirmación del don, la iba a poner allá arriba, para la gloria de Dios. Amén. Le iba a levantar la estima, le iba a dar seguridad. Te sirve el don de Dios que hay en ti, avívalo, dice el apóstol. No lo dejes apagar. Lo querrán apagar. Escucha, la unción de apóstol quiebra toda rezago de conocimientos humanos. Porque los conocimientos humanos, en mayor o menor medida, también hacen un timón en tu vida espiritual. Y de alguna manera te dan una dirección equivocada. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final se darán cuenta que son de muerte. Y en la iglesia corintia, hermanos, si por algo se caracterizaban los corintios, era porque se entregaban al Señor, pero ellos habían sido embebidos de un conocimiento filosófico, humanista, y tenían una hermosa filosofía. Yo he leído un poco, te atrapa y te llama, y vos decís, qué bueno, qué bocho que tienen, qué cráneo que eran estos tipos. Y cuando ellos escuchaban la palabra de Pablo, ellos escuchaban y decían, pero esto yo ya lo sé. Yo se lo leí a Sócrates esto. Esto es historia, esto está en los libros de historia. No piense que lo estoy haciendo en una aplicación acá. Más de la aplicación que estamos haciendo y que Dios lo está haciendo hoy, esto está en los libros de historia. Los gnósticos, los docetistas, tipos que tenían su propia interpretación y lo que hacían la adosaban a la palabra pura que el apóstol traía. Y los corintios, si por algo se diferenciaron de las otras iglesias, era del pensar y pretender, porque tenían tanto conocimiento y eran tan intelectuales, los hacía sentirse superior cuando estaban en el auditorio escuchando la palabra de Pablo. Pero Pablo dice, después léanlo bien, en el capítulo 2 de Corintios, del versículo 12 en adelante, escuchen bien, Corintios, yo no vine a ustedes con persuasivas palabras de humana sabiduría, que son esas palabras que ustedes estudiaron, leyeron y escucharon de Sócrates, de Aristóteles y de Platón. Yo vengo a ustedes con palabra de Dios y con demostraciones del Espíritu Santo sobre su vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en este momento. Se quiebra con la unción apostólica. ¿Cuánto dice el amén? Decía que tengan al lado, esto se está poniendo bueno. Che, mira, tenía 4 puntos y al final se me está haciendo. La activación. Escuche, ¿usted quiere activar a su discípulo? ¿Quiere activar a su iglesia? Primero, ser sincero con su discípulo. Encuentre realmente el don que tiene.
y dígaselo. Sea específico, no sea general. Qué linda unción. ¿Unción de qué? Que cantás, predicás. ¿Decí de qué? Especificá. Es importante esto. Cuando queremos confirmar en algún don, cuando realmente queremos fortalecer la estima, cuando queremos impartir seguridad en una persona. Esto le estoy hablando de los líderes que quieren unción de apóstol y que sé que harán rompimiento en estos días, y sé que esos discípulos que se caen van a ser quebrados en sus argumentos, van a ser activados en los dones, van a ser vistos con una visión arquitectónica, van a cumplir el propósito y se va a cumplir lo que Dios quiere hacer con ellos. Estoy hablando de esos. Entonces, es importante esto. Ser específico, ser puntual, y cuando encontrás el don, profetizale sobre el hermano. No le diga, no, será pastor, sí, te va a usar, te va a llevar a las naciones, vas a llenar un estadio, pero profetizale que quizás se vuelve loco de verdad, y quien te dice que el Espíritu Santo lo llena y el tipo empieza a hacer cosas que no hacía, y después, bueno, que Dios se la arregle con él. Yo solamente lo que hice fue instrumento de honra y profeticé sobre ese don. ¡Vamos!